inquietan más es que los actuales gobiernos no piensan en planificar una recuperación territorial. No hay planificación. No hay ¿Y planificación. qué cree usted que va a pasar entonces con esos vastos territorios? Bueno, que al fin esperaremos que surja un régimen que se preocupe verdaderamente de los intereses nacionales y que comience a negociar la recuperación de los terrenos y que se prepare también en fuerza por si acaso las negociaciones no progresan, ir al conflicto. Yo estaba dispuesto, sé que me lo criticaron mucho. Bueno, y con los monjes estuvo también dispuesto. Sí, con los monjes se les mandó decir al gobierno colombiano que los monjes no eran materia de discusión con Colombia, que los monjes eran territorio venezolano y que si alguien pretendía desembarcar ahí, tomar, que habría tiros, se les dijo en esa forma, que habría conflictos, habría tiros ahí. Hablando, aunque este es un tema apasionante, el tema de los territorios que Venezuela ha perdido temporalmente, yo creo que es temporalmente porque algún día alguien recordará lo que ha dicho el general Pérez Jiménez y continuará en la lucha. Pero volviendo al tema que más nos preocupa en este momento, ese nos preocupa mucho, pero hay otro que nos preocupa más, que es el caso de los partidos. Usted comenzó el ciclo y ese ciclo se agotó. Hay que ponerle el cascabel al gato, hay que limitar la autoridad del partido según su propio criterio, pero ¿cómo lo vamos a hacer dejando los partidos? Yo creo que los partidos caerán por su propio peso, por su propia corrupción, de manera que ya se han visto en las elecciones para presidente de la República, habidas cuando el doctor Caldera subió a la presidencia, que el pueblo ya no cree en los partidos. Al menos en el partido tipo venezolano. Pues. Sí, por lo menos. Claro. De manera que entonces el presidente Caldera, es decir, yo quiero puntualizar de que el presidente Caldera no está legitimado por los principios democráticos. ¿Pero por qué eso que usted está diciendo es muy grave? No está legitimado, puede estar legalizado. Y le voy a explicar por qué. Resulta que el número de votantes en Venezuela es de 10 millones, la mitad de la población. ¿Cuántos fueron a votar en época para elegir al doctor Caldera? ¿Usted recuerda? Bueno, van a decir que estoy guabineando, pero no me recuerdo exactamente. Pero sé que no es esa cifra. No, fueron dicho por el Consejo Supremo Electoral. ¿Cuánto dijo el Consejo Supremo Electoral? 4 millones. 4 millones. 4 millones. No fueron los 6 millones, los 10 millones. Los 10 millones de votantes. De electores. Sí. De manera que, ahora, ¿cuántos votos de esos 4 millones obtuvo el doctor Caldera? Bueno, una minoría. Él va y es un resultado de cabeza a cabeza. Sí, bueno. 1.200.000 votos que equivalen al 12% de la cantidad de votantes. 12% nada más. Y de la voluntad popular, teniendo Venezuela un poco más de 20 millones, porque ahí están, es decir, porque no se contabilizados, están alrededor de 20 millones, pero hay más de 2 millones de inmigrantes clandestinos. De manera que representa solamente el 6% de la voluntad popular. Entonces, ¿cómo se explica que un jefe de Estado llegue por la vía del voto, con un porcentaje tan mínimo de la voluntad popular y también bastante recortado del voto de los electores? Pero ¿cuál es el daño mayor que cree usted que el partido le ha hecho al pueblo venezolano? ¿La burocracia? ¿La negligencia? ¿El tírame a algo? ¿La mordida? ¿Qué es? Porque yo creo... cosa. Aquí está la síntesis. Ajá. Le voy a leer lo que hace unos cuantos días... ¿Sobre la autoridad de los partidos? No, voy a leer. Ajá. Venezuela, la otrora próspera, prestigiada y recia patria del forjador de naciones, yace ahora empobrecida, corrompida y debilitada,
por la acción que durante casi 8 lustros han venido ejerciendo sobre ella vándalos analfaciencia que no saben tan siquiera analfaciencia, que no saben tan siquiera cuantificar la magnitud del daño que han causado. Bueno, esos daños que los partidos han causado, me decía usted fuera de cámara, hace poco pues, me decía fuera de cámara que hay varios términos que usted ha creado. Por ejemplo, está uno que me llama mucho la atención, que es el que viene atrás que arree. Usted define eso como el trasarrierismo. Entonces, ¿qué es el trasarrierismo? Es decir, que usted considera que ha sido un pecado para los partidos la historia aquella del gobierno anterior o del gobierno futuro. Es decir, que el que venga atrás que arree. Que arree. Yo no es que he inventado estos vocablos, sino que en mi afán de expresar las cosas con toda claridad, he llegado a la conclusión de que para designar a esa gente que va en pos del cargo público, solidarizándose con quien se le puede dar, pues a eso los llamo yo los tiramialguistas. Ajá, entonces quiere decir que para Pérez Jiménez, en este diagnóstico que está haciendo, hay dos elementos graves en el país. El trasarrierismo, que es aquello de que el que venga atrás que arree, y la otra cosa, el tiramialguista. Ya vamos a hablar de los dos, del funesto tiramialguista y del que viene atrás que arree, y de otros tres términos que usted tiene que conjugan un cuadro de la vida nacional, que es la picada, la mordida y el tarascón. No se vayan, que la silla se pone caliente. Pérez Jiménez, antes de los mensajes comerciales, sentado en la silla caliente, aquí, en La Moraleja, a unos 20 minutos del centro de Madrid, en España, señalaba el problema de los partidos políticos dentro de Venezuela. Para Pérez Jiménez hay que limitar la autoridad de los partidos políticos porque ya están desgastados, es un ciclo que ya terminó, que está rayado, hablando en criollo. Pero él señala una cosa curiosa, él dice que como consecuencia de ese sistema, esa partidocracia, en Venezuela hay unos elementos que hacen mucho daño al país. Y dice el tiramialguismo. Eso es interesante, el tiramialguismo. Señala la picada, señala la mordida y el tarascón. Como estos pueden ser elementos nuevos a muchos de ustedes, especialmente para la gente joven y el tarascón, vamos a que el general vaya definiendo la situación. Cuando usted dice la picada, ¿a qué se refiere? Bueno, comenzaré por decirle que en una de las repúblicas latinoamericanas existía desde hace tiempo la mordida, que es la que cobra el funcionario para prestarle los servicios que deben suministrarse gratuitamente. Pero es que en Venezuela la cosa se ha ampliado tanto hacia arriba como hacia abajo. Y entonces yo he dicho que lo que percibe el pequeño funcionario por pasar al sujeto que va a hablar con la autoridad mayor es lo que se llama, lo he definido, la picada. La picada. Que hay que darle unos cientos de bolívares al funcionario. El que va a buscar una cédula, por ejemplo. Sí, exactamente. Que le van a poner una boleta y no quiere pagarla, la picada. La picada. Ajá. Pero también hay funcionarios que requieren que se les dé más. Y esos son funcionarios de categoría superior a los anteriores. Eso lo he llamado yo la mordida. Es una jerarquía mayor. Sí, es de una jerarquía mayor, y ya lo que el ciudadano va a darle ya no son centenas de bolívares, sino millares de bolívares. Ajá. Y por último viene la tarascada. La tarascada. No el tarascón, como yo decía, la tarascada. La tarascada. Ese es un término andino, creo, la tarascada. No sé, simple y llanamente me inspiró el asunto las mandíbulas de los saurios, de los... Sí, ese es el tarascón cuando cierran. Hay que ver la cantidad que abarcan cada vez que cierran los caimanes, o los cocodrilos del Orinoco. Sí. De manera que eso ya significa millones. De manera que la picada es de centenares de bolívares, la mordida de millares de bolívares y la tarascada de millones de bolívares. Ahora, ¿por qué ha venido eso en Venezuela con los partidos? Que es lo que más nos interesa. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no están preparados los partidos venezolanos? ¿Por qué han demostrado ineficacia en estos 40 años los partidos? Porque tienen